Estamos en el curso de Cultura Guatemalteca y le vamos a dar seguimiento a la guía de estudio número 1. Si bien recuerdan, en la clase pasada estuvimos hablando de qué es el folclore y algo muy importante, voy a bajar acá y luego vamos a regresar a esos dos temas. Algo muy importante respecto al folclore, yo les explicaba que, bueno, hacíamos el análisis de los diferentes conceptos respecto a qué es folclore, pero algo muy importante es que la cultura sobrevive a través del folclore. Tenemos que tomar en cuenta que hay manifestaciones folclóricas que ya no se practican. Algunas se están perdiendo, otras están empezando a surgir y algunas pues que están presentes, ¿verdad? Entonces el folclore tiene etapas. Las etapas del folclore, una vez más las repito, son muerto, moribundo, vivo y naciente. Son cuatro. Una vez más, muerto, moribundo, vivo y naciente. Ahora, el folclore identifica a un pueblo. Para poder notar la característica o la manifestación folclórica, es importante ubicarlo geográficamente. El folclore le da identidad a una zona o a una región, a un pueblo, a un país entero. Entonces, esa es una de las características principales del folclore. Ahora, tomemos en cuenta que el folclore, según la característica, se va a clasificar o van a existir 5 tipos. Tal es el caso del empírico, funcional, anónimo, tradicional y regional. Pero el hecho o fenómeno folclórico se clasifica en tres. Tal es el caso del herbológico material, el social y el espiritual mental. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación del folclore en base a las características, ¿sí? Entonces, respecto a la clasificación del folclore y sus características, que esto ya no lo vimos en la guía en la clase pasada, perdón, vamos a empezar a hablar del primero, que sería el folclore empírico. Preste mucha atención porque luego usted va a tener que dar ejemplos de elementos o recursos de cada tipo de folclore. El primero, folclore empírico, lo encontramos acá, vean, dice, es el folclore que se transmite de una persona a otra, es decir, de generación en generación. Conforme pasa el tiempo, las personas lo van heredando a sus hijos, nietos, bisnietos. Por esta razón, el folclore con esas características nunca se termina. Si hablamos del folclore empírico, yo les voy a dar un ejemplo. Usted luego tendrá que enlistar otros más. El idioma, idiomas mayas. Por ejemplo, el cachiquel, el quiché, el sutuil, el pocumchi, el achí, el pocomán, el quechí. Todos esos idiomas se van transmitiendo de generación o se han venido transmitiendo de generación en generación. Claro que algunos idiomas pues obviamente ya desaparecieron, pero es una forma de heredar esa manifestación o esa parte de la identidad, porque recuerde que los idiomas, si bien es cierto, son 22, se practican en ciertas regiones y en ciertos pueblos o culturas. Entonces, en este caso, pues si hablamos, por ejemplo, del idioma cachiquel, el cachiquel obviamente lo practican los pobladores y las personas de este pueblo. Y, por ejemplo, acá Chimaltenango Centro, pues y algunas aldeas alrededores son parte de la identidad y en donde se puede transmitir este tipo de folclore, que es el folclore empírico. Primero, dice folclore empírico. Recuerda que estamos viendo la clasificación en base a las características. Siguiente, el folclore, bueno, aquí se me fue mucho la presentación, permítanme ahí. El funcional, acá está, dice, este tipo de folclore satisface muchas necesidades dentro de la comunidad que lo lleva a cabo, tales como materiales, biológicas, espirituales, primarias, entre otras. En este caso, las personas experimentan y comparten un papel dentro del seno de su pueblo. Por ejemplo, aquí yo voy a hablar de un folclore funcional. Dice, lo que se transmite o satisface muchas necesidades dentro de la comunidad que lo lleva a cabo. Las artesanías. Si ustedes saben, pues en algunos pueblos o regiones, pues se practica y se elaboran las artesanías acorde al elemento con el que éstas se elaboran. Por ejemplo, la planta del maguey. Todos sabemos que del maguey se elabora, se hace
se elaboran lo que son las canastas, los sombreros, y pues todo este tipo de artesanía también es utilitario, no solamente es decorativo, sino es utilitario. Entonces aquí podemos ver que la transmisión o el elemento es algo material, porque vea, dice, satisface muchas necesidades. Usted sabe que un bien o un recurso material llega a satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, la elaboración de los tejidos. El traje típico, el traje indígena también puede ser parte de este tipo de folclore, puesto que este se elabora, es una forma artesanal, se elabora y también llega a satisfacer esa necesidad. El anónimo. Dice, el anonimato es una de las características del folclore debido a que generalmente no se sabe con exactitud el nombre de la o las personas creadoras de una manifestación de este tipo. Esto no debe extrañarnos porque es parte de una creación colectiva comunitaria, transmitida como parte de su cultura y en consecuencia es difícil determinar la identificación de todos quienes participen de ella. En este caso podríamos hablar de algún mito o alguna leyenda. Es parte del folclore. Recuerde que el folclore no solamente es algo tangible, no solamente es un recurso material, sino también dice que es espiritual, también dice que es algo de la habilidad artística. Y dentro de esto artístico, no entraría dentro de lo artístico, sino sería dentro de lo literario, pues lo que son los cuentos, las leyendas, los mitos también son parte de esta forma de transmisión folclórica. Y, por ejemplo, les podría dar el ejemplo de la famosa Llorona. Pues la historia la narra, mencionan que es una mujer que busca a sus hijos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién creó? ¿Quién fue el que inventó o quién fue el que vio de dónde surgió esto? No se sabe. No hay un autor, no hay alguien a quien se le pueda atribuir la invención de dicha narración. Entonces, en este caso, es folclore anónimo. El tradicional, dice folclore tradicional. Este, al igual que el empírico, se va heredando de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, etcétera. Pero con la diferencia, perdón, que lo que se transmite son bienes que poseen. Ahora, pongamos en cuenta un bien o un recurso tradicional. Como ustedes bien saben, aquí vamos a poner como ejemplo em, las, vamos a ver qué ejemplo les puedo poner. Las ladrilleras, un claro ejemplo. Usted sabe que en ciertos sectores de Guatemala, y especialmente acá en Chimaltenango, las ladrilleras están muy presentes. De hecho, aquí el tejar se caracteriza y fue declarado como Patrimonio Cultural del Tejar, lo que son las ladrilleras, el ladrillo y en toda su clasificación, lo que se elabora. Ahora, este es un bien material que se ha ido heredando de generación en generación. ¿Identifica al pueblo? Sí. ¿Es parte de la expresión folclórica? Sí. Entonces pasa a ser una forma de expresión folclórica tradicional. Otro ejemplo que les podría dar es aquellas personas que elaboran artesanías en madera o que las elaboran en barro. También es parte de ese folclore tradicional. Se practica en una región o en un pueblo determinado, se va transmitiendo de padres a hijos, de abuelos a nietos y luego pues lo que se transmite es un bien, es un recurso. Y por último está el regional. Dice, el folclore es el folclore que se caracteriza por ser único en determinado lugar, por lo cual permite que personas estudien la forma que va dando a los objetos en el transcurrir del tiempo. En este tipo de folclore cabe mencionar la totalidad de municipios de Guatemala poseen la totalidad de municipios que Guatemala posee, porque cada uno de ellos tiende a elaborar o realizar diferentes formas de manifestaciones folclóricas. Entonces, el regional ya es, como les decía, ya es algo que identifica totalmente al pueblo, a la comunidad, a la región o el departamento. Entonces, si hablamos de las características, el folclore tiene 5 clasificaciones. Si vemos la clasificación, el empírico, el funcional, el anónimo, el tradicional y el regional son los tipos de folclore basado en las características. Ahora, el hecho folclórico, ¿qué es el hecho folclórico? Y era lo que yo les decía. Miren, pues el hecho folclórico dice, en cada una de las manifestaciones sociales, culturales y artísticas que un pueblo practica, elabora o ejerce,
Todo hecho folclórico debe reunir por lo menos tres cualidades que a continuación se describen. Entonces, el hecho folclórico, ahí claramente lo está diciendo, hecho, la acción, la manifestación, tiene que reunir tres cualidades. Y estas cualidades son, primero, dinámico. El hecho folclórico es dinámico porque va evolucionando. Podemos tomar en un cuento como ejemplo, es decir, que conforme ha transcurrido el tiempo, conforme se van actualizando las generaciones, pues así esa manifestación también ha ido cambiando. Por eso se le conoce como dinámico y es aplicable, pues independientemente del tiempo, pues también va a irse acoplando a los nuevos tiempos, a las nuevas situaciones, a las nuevas generaciones. Plástico, porque necesita adaptarse en el tiempo actual, simplificando eh, procesos de trabajo y respondiendo a las necesidades del pueblo. Entonces, se va a adaptar, por eso va a ser plástico. Colectivo social, pues ahí claramente está porque el fin principal es reunir, es hacer que la comunidad pues se comparta dentro de la comunidad y pues que ésta se identifique hasta cierto punto. Entonces, basado en las cualidades, el hecho folclórico es dinámico, plástico, colectivo o social. Dice, la función del hecho folclórico debe satisfacer una necesidad y tener aplicación práctica. El folclore se halla en función de la cultura de la comunidad, estrechamente enlazado a los demás aspectos de la actividad cultural, sirviendo y reflejando sus intereses, ideales, hábitos y costumbres. Corresponde pues a la realidad ambiental, física y humana del pueblo en que se asienta. Esta característica resulta de gran importancia cuando se trata de interpretar los fenómenos folclóricos, porque un hecho bien puede continuar siendo anónimo, localizable en una región determinada, puede seguir siendo reinterpretable, pero si pierde su función, corre el riesgo de desaparecer y desprenderse de otras de sus características fundamentales, como es ser tradicional y, por supuesto, de su supervivencia. Entonces era lo que yo les decía, ¿verdad? Que el folclore va a tener estas cuatro etapas que son muerto, moribundo, vivo y naciente, dependiendo la práctica o la importancia que se le dé a tal manifestación. Y el hecho folclórico también tiene una clasificación, que estas las vamos a ver más adelante, pero es ergológico, social y espiritual mental. Ahora, si hablamos del folclore en base a características, dijimos que es empírico, funcional, anónimo, regional y tradicional. Si hablamos en base a las cualidades, es dinámico, colectivo em, y social. Colectivo social es dinámico, plástico, colectivo social. Ya estaba cambiando ya ahí los términos. Y si hablamos en base a la clasificación del hecho folclórico, decimos que es ergológico, social, espiritual, mental. Entonces, esta es la última parte de la guía de estudio. Vamos a seguir hablando de ello, pero ahorita vamos a pasar a una segunda parte. Para quienes vean la clase grabada, yo les voy a pedir como ejercicio que ustedes también lo puedan realizar y que ejemplifiquen 5 elementos de cada tipo de folclore según las características. Entonces, eso lo vamos a hacer a continuación. Esta parte no va a quedar grabada, pero usted lo puede practicar en casa para poder saber cuánto es lo que usted conoce de la cultura y de las manifestaciones folclóricas que hay en Guatemala y si puede o no clasificarlas acorde a la parte conceptual. Entonces, acá nos vamos a quedar en esta primera parte y vamos a pasar a la segunda parte de la clase.